agarremos esa cruz, sabiendo que hay en ti está el espíritu de resurrección, porque Él resucitó y nos dejó su espíritu. Y ese espíritu está aquí y está aquí con nosotros, con cada uno de nosotros. Y si Él está en mí, tengo la certeza de que voy a salir adelante. Aunque a veces pasen tiempos difíciles, voy a salir. Aunque a veces no entienda, cuántas veces no entendemos lo que estamos atravesando y decimos: Señor, no entiendo, ayúdame. Y sales adelante y luego dices: claro, ahora sí entiendo. Aunque a veces pareciera que estás en una batalla muy difícil, pero luego pasa el día, la semana y dices: el Señor me sacó otra vez a la victoria. Él te ha dado espíritu de resurrección. Vamos a buscar San Lucas capítulo 24. Dice el verso 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Verso 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos los que os habló cuando aún estaba en Galilea. Amén y amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios esta mañana. No está aquí, ha resucitado. Este primer día es el tercer día luego de haber sido crucificado. Ese momento que fue tan importante que partió la historia de la humanidad. Partió la historia en dos. De hecho, la historia de la humanidad está antes de Cristo y después de Cristo. La fecha de hoy, 2025, es después de Cristo. O sea, la cruz parte la historia de la humanidad. Se habla de la historia antes de Cristo y la historia después de Cristo. Fue tan importante el acontecimiento de la cruz. Y esos días entre la muerte y la resurrección fueron los días más importantes. El primer día, lo que celebramos el viernes, Él fue a la cruz. Y en medio de toda esa hostilidad, le golpearon, le escupieron, le maltrataron, le azotaron. Sus discípulos lo abandonaron, no quedó nadie con Él. Y en esa realidad de angustia, ya el día anterior comienza, la noche anterior, cuando va al monte a orar y llora pidiendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, sea hecha tu voluntad. Y al otro día va a la cruz y muere allí en la cruz. El segundo día, el sábado, es un día de silencio. Es un día de mucho silencio. Nadie se atrevía a decir nada. El Señor estaba allí en la tumba. Y el tercer día, el día que Él había anunciado muchas veces, Él se los había dicho, Él les había dicho: destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos miraban el templo que estaba construido y decían: ¿cómo va a tirar un templo y lo va a construir en 3 días? No estaba hablando del templo, estaba hablando de Él. Estaba hablando de la muerte, estaba hablando de la resurrección. Estaba hablando de que en 3 días iba a resucitar. Entonces, cuando llega el domingo, van las mujeres al sepulcro y encuentran la piedra removida y 2 ángeles que les dicen: ¿por qué están buscando entre los muertos al que ha resucitado? Quiero que entienda esto tan maravilloso y hermoso,
que lo que significa la tumba vacía. La tumba vacía significa que venció a la muerte. Él la venció. Él venció la muerte en la cruz del Calvario. La muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo retener a Jesús. Lo tuvo por 3 días, pero no pudo retener a Jesús. En la tumba vacía y la cruz vacía significa que Él venció al pecado. Él sin pecado fue llevado a la cruz, porque para que la ofrenda sea acepta por el Padre tenía que vivir una vida sin pecado. Él vivió una vida sin pecado y fue a la cruz sin pecado para pagar el pecado de la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire el precio tan alto que fue pagado en esa cruz, que fue pagado el precio de toda la humanidad. ¿Sabe? Una persona, un ser humano, cualquiera sea la cantidad de pecados que pueda tener en su vida, y usted puede pensar en la peor persona, pero si un día de corazón se arrepiente y recibe a Jesús como Señor y Salvador, ¿sabe que dice la Escritura? Que Él sepulta sus pecados en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda Dios de esos pecados. ¿Sabe quién se acuerda? La sociedad. La sociedad dice: mirá, el borracho aquel ahora va a la iglesia. Claro, la sociedad se acuerda de tus males pasados. Se acuerda la familia. A veces dice: ahora que vas a la iglesia te haces el angelito. No me hago el angelito. Tuve una oportunidad, me acerqué a Dios. Se acuerdan las personas con las que tuvimos problemas, se acuerda de nuestro pasado, pero la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bueno, denle un aplauso de corazón a Él, que pagó el precio de mi pecado. Yo tenía mucho pecado y Él me los perdonó todos. Gracias. Bueno, pero en Cristo hay un nuevo comienzo. Así que los de Cristo, los pecados en Cristo hay que arrepentirse todos los días, y cambiar. Amén. ¿Sabe qué más simboliza la tumba vacía? El poder ser libre de la ruina. Quiero que entienda algo. Cuando el hombre cae en Génesis, nos vamos mucho más atrás en la Biblia, la maldición fue: con el sudor de tu frente te ganarás el pan, y la tierra te dará espinos. Le estaba diciendo: todo te va a costar mucho. La tierra que trabajes te dará espinos. Esa fue la maldición que cayó sobre la humanidad, y eso simboliza la ruina. Los espinos simbolizan la ruina. Y cuando Cristo va a la cruz, no solamente pagó el precio del pecado, sino que le pusieron una corona de espinas en su cabeza, a la altura de la sien. Se la clavaron allí, y Él llevó esa corona de espinas a la cruz. De hecho, Él murió con esa corona de espinas en su cabeza. ¿Sabe qué simboliza? Que el precio de la maldición, que el precio de la ruina, al igual que el pecado, al igual que la enfermedad, fue pagada allí en la cruz. ¿Sabe cuál es? ¿Dónde se deposita en nosotros la mayor ruina? Es aquí. Nos cuesta creer. Nos cuesta creer. Llegamos a Cristo y empiezan las batallas. Si sos el mismo. Sos el mismo. Fue la emoción de un ratito. Sos el mismo. No cambiaste, porque vuelven las luchas. Hay pensamientos, hay batallas aquí en el alma, porque vamos a la casa y las realidades aparentemente son las mismas, y empieza la batalla aquí en la mente, empieza la batalla. Pero quiero decirte algo: la ruina fue pagada. Él llevó una corona de espinas para hacernos libres y para que podamos creer que vienen cosas mejores, podamos creer que nuestra familia saldrá adelante, podamos creer que vamos a vencer todo lo que nos toque enfrentar. En Cristo lo vamos a vencer, porque la maldición ya fue pagada en la cruz
cruz del Calvario y la ruina también fue pagada. Amén. Mire qué tremendo. La muerte, el pecado, la ruina. Pero ¿sabe qué otra cosa se venció allí en la cruz? Toda maldición. La Biblia dice que Él se hizo maldición para mí. Él llevó toda maldición a la cruz. Hay maldiciones que vienen de generación en generación. Hay maldiciones que son genéticas, por ejemplo, una enfermedad. Hay maldiciones que vienen de antepasados. El abuelo, el bisabuelo se murió de cáncer, por ejemplo. Y cae una maldición sobre la familia. El papá se muere de cáncer y ya los hijos empiezan a tener síntomas, situaciones. Y uno ve que eso se replica. Abuelos, padres, hijos. Es una maldición generacional. No solamente una enfermedad, a veces es un vicio. Es un vicio, a veces es, por ejemplo, el alcohol. Y uno ve que viene esa línea de maldición. El abuelito murió alcohólico, la generación del hijo siguió esa misma línea, y ahora la tercera generación ya sigue con esa línea. Pero dice la Escritura que Él fue a la cruz para hacerse maldición, llevar el precio de la maldición, para hacerse pecado, para llevar el precio del pecado. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo no tengamos que cargarlo. Él ya lo cargó. En la familia de mi padre, mi abuelo es el primer creyente. Pero en la familia del padre de mi abuelo, sería mi bisabuelo, venía una línea de adicción al alcohol. La generación de mi abuelo, él acepta a Cristo, pero sus hermanos no. Él acepta a Cristo y él es libre de los vicios. Él es libre del alcohol. La generación que le sigue, la de mi padre, fue libre del alcohol. Jamás tomaron alcohol. Mi padre jamás lo vi con un vaso de alcohol. Mi generación, ni mis hermanos, ninguno alcohólico. Ni mis sobrinos, ninguno alcohólico. Pero la generación por la otra rama, los hermanos de mi abuelo, que no aceptaron a Cristo, ellos siguieron con la maldición. Y mis tíos y mis primos siguieron con esa misma línea. Qué increíble. Mi abuelo aceptó a Cristo y se rompió la maldición. Y las generaciones para abajo, no solamente libres de alcohol, sino todos cristianos que amamos a Jesús. ¿No le parece maravilloso? En la cruz se rompen las maldiciones. Se rompen las maldiciones. Yo no sé qué le haya pasado a tu abuelo, a tu padre, pero en Cristo eres libre de toda maldición. Dale ese aplauso, dale ese aplauso. Aleluya. Venció la muerte, venció el pecado, venció la ruina, venció la maldición, venció la enfermedad. Él venció para que tú y yo podamos vencer. Ahora, preguntas que muchas veces surgen en los discipulados. ¿Cómo Dios resucita a Jesús de entre los muertos? Mire lo que dice la Biblia, Romanos 8, verso 11, lo va a tener en pantalla. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice esta palabra que cuando Jesús estaba allí en el sepulcro, fue el Espíritu de Dios que vino y le dio vida. El Espíritu de Dios lo resucitó de los muertos. Diga conmigo: el Espíritu de Dios. ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu de Dios vino y lo resucitó. Y dice Romanos 8:11 que leímos, que ese mismo Espíritu mora en ti y mora en mí. El mismo Espíritu. Quiere decir que en nosotros mora el Espíritu de resurrección.
El mismo que resucitó a Jesús, el Espíritu Santo, mora en ti y mora en mí. Quiere decir que nosotros podemos levantarnos de toda situación. ¿Ha escuchado la palabra resiliencia? Es la capacidad de levantarse de una situación imposible y volver a estar en pie y volver a salir adelante. ¿Sabe quién tiene esa capacidad? Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros el espíritu de resurrección. La Biblia dice: 7 veces cae el justo, pero de las 7 se vuelve a levantar. No tengas miedo a las caídas, porque tenemos en nosotros el Espíritu Santo, que es espíritu de resurrección. Te vas a levantar, tu familia se va a levantar, tu hogar, tu economía. Si tienes a Cristo, te pondrás en pie otra vez. Te vas a poner en pie otra vez. Siempre, no le tengas miedo a lo que venga, porque recuerda esta palabra: el espíritu de resurrección está en ti. ¿No les ha pasado a veces de no tener ganas de nada? Estoy allá abajo, estoy en un pozo, no tengo ganas, no tengo fuerza. Pero al otro día te levantas y ya estoy otra vez. Ya volví. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de vida mora en ti. Dale ese aplauso a Él. Te vas a levantar en gran victoria. Aleluya. Amén. Dígale a alguien: te vas a levantar. Te vas a levantar. Te vas a levantar. Vamos, dígaselo: te vas a levantar. Bueno, yo le digo a todos los que están conectados, que están solitos allí, yo les digo: se van a levantar. De todo lo que estén atravesando, se van a levantar. Pero es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay días de desánimo, claro. Hay días de batalla, sí. Hay tiempos difíciles, sí. Estamos de este lado del cielo, acuérdense. Pero nos vamos a levantar porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué más dice la Escritura con respecto a esto? Dice Romanos 8:31. Perdón, vamos a leer un pasaje antes. San Juan 14:16. Dice: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando del mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y mire lo que dice, que estará con nosotros. Eso es alguien que te acompaña. Pero también dice: estará en vosotros. Mire, la función del Espíritu Santo es el dulce compañero de esta vida. Nunca más estarás solo. Nunca más estarás sola. El Espíritu Santo vino a tu vida con Cristo. Y nunca más, a no ser que tú decidas dejarlo, nunca más Él se irá de tu lado. Y puedes caminar por esta vida sabiendo que quizás estás rodeado de personas o quizás estás solo en la vida. Pero Él prometió estar contigo. Él va contigo. Pero no solamente a tu lado, dice: y Él estará en vosotros. Él estará aquí. Y esa es la alegría más grande. Ya no estamos solos. Él nos dejó su Espíritu. Él camina con nosotros cuando vas al trabajo, cuando vuelves, cuando estás solo en tu casa y cuando estás rodeado de gente. Él está contigo, pero también Él está en ti. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está en nosotros. ¿Y sabe qué hace esto? Ahora sí, lea Romanos 8:31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cuántas cosas nos va a dar? Todas las cosas. Antes, en todas las cosas, como somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ponga atención, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni
y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dale ese aplauso a Él. Tremendo. Somos más que vencedores. ¿Qué quiero esta mañana? Que honremos esa cruz, sabiendo que hay en ti está el espíritu de resurrección, porque Él resucitó y nos dejó su espíritu. Y ese espíritu está aquí y está aquí con nosotros, con cada uno de nosotros. Y si Él está en mí, tengo la certeza de que voy a salir adelante. Aunque a veces pasen tiempos difíciles, voy a salir. Aunque a veces no entienda, cuántas veces no entendemos lo que estamos atravesando y decimos: Señor, no entiendo, ayúdame. Y sales adelante y luego dices: claro, ahora sí entiendo. Aunque a veces pareciera que estás en una batalla muy difícil, pero luego pasa el día, la semana y dices: el Señor me sacó otra vez a la victoria. Él te ha dado espíritu de resurrección para que puedas vencer. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Dice la Escritura: van a caer algunos a tu lado, 1000 a tu diestra, 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Hay algo especial en nuestras vidas. Siempre recuerdo cuando llegué por primera vez a Colombia, escuchamos un testimonio de un hermano que nos ayudó mucho. Él se llama Leonardo y nos contaba que fue a la iglesia y en aquellos, estoy hablando 20 años atrás, quizá Larry, que es venezolano, él conocía o conoce esto, robaban por cuadras. O sea, iba un camión con 20, 30 personas, se bajaban y robaban a toda la cuadra. Entraban con armas y robaban y se cargaban todo en el camión y se iban. Y cuando él vuelve de la iglesia, habían robado toda la cuadra menos la casa de ellos. Y todos venían a preguntarles por qué, y ellos no tenían ni idea por qué habían robado toda la cuadra menos la casa de ellos. Él es de avivamiento hace muchos años y con el tiempo se convierte a alguien y va a consejería y le cuenta que él pertenecía a una banda que robaban. Y él le dice: a mí una vez me pasó algo, robaron toda la cuadra menos mi casa. Y el ladrón le dice: ¿por dónde vivía usted? Y él le dice: calle tanto y tanto. Dice: yo estuve en ese robo. Pero dice: cuando llegamos, usted vivía en una casa que estaba a la mitad con rejas así. Cuando llegamos a la casa vimos 2 guardaespaldas gigantes que no nos animamos ni siquiera a acercarnos. Y dice: jamás en mi vida tuvimos un guardaespaldas. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán, no te tocarán. Yo te digo algo: Cristo en ti es la esperanza de gloria. Vas a ver cosas grandes, milagrosas. Él está en ti, te va a ayudar en todo. Somos más que vencedores por esa cruz, por esa cruz, por esa cruz, por lo que pasó allí. Tú y yo somos más que vencedores. Dale ese aplauso. Sí, Señor. Y para cerrar esta prédica quiero leerte San Juan 16:33. Dice: y estas cosas les he hablado para que en mí, dijo Jesús, tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire qué realista es el mensaje bíblico. ¿Hay aflicciones? Sí, hay aflicciones, pero confiad, dijo Jesús, yo ya he vencido al mundo. Y si Él venció, tú también vas a vencer. Si Él venció, tu familia también va a vencer. Si Él venció, tú y yo también venceremos. Esta mañana yo quiero que honremos esa obra en la cruz, diciéndole: Señor, gracias, yo confío, me voy a levantar, voy a ver cosas grandes, voy a vivir en victoria. Vas a pasar tiempos difíciles también, te digo, vas a tener tiempos de aflicciones, pero de todos ellos te va a sacar el Señor con una gran victoria, con una gran victoria.
Y en unos años mirarás atrás y dirás: Dios me ha traído de victoria en victoria, en victoria, en victoria. Esa es la vida del creyente que confía en Cristo. Ponte en pie esta mañana. Dale gracias con tus palabras. Dile: gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias por la victoria que trajiste a mi vida, Señor. Gracias por perdonar la multitud de mis pecados. Gracias por limpiarme con tu sangre preciosa. Gracias por darme el Espíritu, al Espíritu Santo. Gracias porque nos ayudas en todas nuestras debilidades. Gracias, 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 Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor. Sus palabras, dele gracias.